El día de hoy tenemos avances en el caso de la familia Brown, que para aquellos que no estén enterados, se trata de una denuncia que se realizó a las escuelas públicas de Topeka, Kansas, debido a que el sistema se negaba a inscribir a la hija del residente negro local, Oliver Brown, en la escuela primaria más cercana a su casa, y en su lugar le exigieron que viajara en autobús para llegar a una escuela segregada que estaba más lejos. Linda Brown debía cruzar unas vías peligrosas para llegar a una escuela, mientras que la escuela blanca estaba a unas solas cuadras de su casa. Claramente esto sería muy peligroso para una niña de primaria. Este caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. El abogado Thurgood Marshall presentó pruebas de cómo la segregación dañaba psicológicamente a los niños afroamericanos. Un panel de 3 jueces del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas dictó un veredicto contra los Brown, basándose en el precedente de Plessy v. Ferguson, en el que la Corte había dictaminado que la segregación racial no era en sí misma una violación de la cláusula de igual protección de la 14ª enmienda si las instalaciones en cuestión eran por lo demás iguales, una doctrina que se conocía separados pero iguales. Los Brown, entonces representados por el abogado principal de la NAACP, Thurgood Marshall, apelaron el fallo directamente ante la Corte Suprema. La Corte Suprema emitió una decisión unánime 9-0 a favor de los Brown. El tribunal dictaminó que las instalaciones educativas separadas eran inherentemente desiguales y por lo tanto las leyes que le imponen violan la cláusula de la protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, las 14 páginas de la decisión no detallaron ningún tipo de método para poner fin a la segregación racial en las escuelas, y la segunda decisión de la Corte en Brown solo ordenó a los estados eliminar la segregación. Con todo, la rapidez deliberada en el sur de los Estados Unidos, especialmente en el sur profundo, donde la segregación racial estaba profundamente arraigada y la reacción a Brown entre la mayoría de los blancos fue ruidosa y obstinada. El día de hoy recordamos un capítulo crucial en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el boicot de los autobuses de Montgomery. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana de 42 años, fue arrestada tras negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús público, como se lo exigían en la ley de la segregación vigente de Montgomery, Alabama, que obligaban a los afroamericanos a sentarse en la parte trasera y a ceder su lugar si el vehículo se llenaba. Este hecho generó una gran indignación entre la comunidad afroamericana, que se organizó rápidamente el 5 de diciembre en una reunión en la iglesia bautista de Hall Street. Se decidió iniciar un boicot masivo al sistema de transporte público que duraría más de un año. Miles de afroamericanos dejaron de usar los autobuses, optando por caminar largos trayectos o compartir autos. A pesar del cansancio y las dificultades, Martin Luther King, un joven pastor, emergió como líder de este movimiento, guiando así la protesta con un mensaje de resistencia pacífica. La presión económica y social ejercida por el boicot fue tan grande que en diciembre de 1956 la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó la desegregación de los autobuses de Montgomery. Esta victoria no solo representó un logro local, sino que también impulsó el movimiento por los derechos civiles a nivel nacional, convirtiéndose así en un símbolo de unidad, dignidad y lucha por la justicia. Eso es todo. Gracias por su atención. Buenas tardes. Hoy hacemos un recuento del evento crucial por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, la crisis del Little Rock. Este acontecimiento se produjo tras el fallo histórico del caso de Brown Board of Education, que dictó la segregación racial en las escuelas, obligando a la integración de estudiantes afroamericanos en instituciones educativas previamente segregadas. En este contexto, 9 valientes estudiantes afroamericanos fueron seleccionados para asistir al Central High School en Little Rock. Sin embargo, las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Orval Faubus, se resistieron a cumplir con la ley federal e incluso enviaron a la Guardia Nacional para bloquear su entrada a la escuela. El 4 de septiembre, los estudiantes intentaron ingresar al plantel, pero se encontraron con una multitud hostil que les impidió el paso. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Elizabeth Eckford, una de las estudiantes seleccionadas, se separó del grupo y fue acosada por una turba furiosa que le lanzó insultos y amenazas.
Ante esta situación crítica, al observar al Estado que desobedecía a la ley federal, el presidente Dewey Dean Eisenhower tomó medidas decisivas para enviar tropas del ejército a escoltar a los estudiantes diariamente y garantizar su derecho de asistir a la escuela. La crisis de Little Rock se convirtió en una clara demostración del poder del gobierno federal sobre los estados y demostró al país y al mundo entero la intensidad del racismo arraigado en las escuelas estadounidenses. Los estudiantes afroamericanos enfrentaron constantes insultos, amenazas y agresiones físicas dentro del plantel, mientras recibían poco apoyo del personal escolar. Este episodio no solo evidenció la resistencia de la integración escolar, sino también resaltó la necesidad urgente de continuar luchando por los derechos civiles y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. La valentía de estos 9 estudiantes sigue siendo un símbolo de poderoso para luchar contra el racismo y por la justicia social. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en el monumento a Abraham Lincoln, en el cual alrededor de 250,000 personas de todas las razas se manifestaron a favor de los derechos civiles. La mayoría de las personas que se manifestaron eran afroamericanas, siendo que alrededor de un quinto de ellos era proveniente de la población blanca y de otros grupos étnicos. Los líderes de este movimiento planearon una marcha nacional para presionar al gobierno por sus leyes de derechos civiles y justicia económica. Durante horas, activistas, artistas y líderes dieron discursos para resaltar la necesidad de los cambios sociales en el país. El más destacable fue el del pastor bautista Martin Luther King, cuya frase más significativa fue la de "Tengo un sueño". Cito: "Tengo un sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por su color de piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales". Fueron las palabras que dijo este hombre afroamericano. Esta marcha y este discurso serán recordados por la eternidad como un momento crucial en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Es un momento histórico en la lucha por los derechos. Ha demostrado la unidad y la determinación de la comunidad afroamericana y también de sus aliados en la búsqueda de la igualdad y la justicia social. Esperamos que este momento impulse cambios significativos en la legislación y en la sociedad estadounidense. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy recordamos uno de los episodios más impactantes y decisivos en la lucha por los derechos civiles aquí en Estados Unidos. Las marchas de Selma a Montgomery, que comenzaron con el trágico evento conocido como el Domingo Sangriento en enero de ese mismo año. Ya se habían llevado a cabo protestas lideradas por Martin Luther King Jr. y otros activistas afroamericanos en Selma, Alabama, exigiendo el derecho al voto. Aunque legalmente los afroamericanos ya podían votar, en muchos estados del sur se implementaban tácticas crueles como exámenes absurdos, amenazas, violencias, para impedir su participación. Fue en ese contexto que el 7 de marzo aproximadamente 600 manifestantes iniciaron una marcha pacífica de 87 kilómetros desde Selma hasta Montgomery. Al cruzar el puente Edmund Pettus, fueron brutalmente atacados por la policía con gases lacrimógenos, porras y látigos. Entre los heridos se encontraba John Lewis, uno de los líderes del movimiento, quien sufrió fracturas graves. También Amelia Boynton fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente, y su imagen tirada en el suelo se convirtió en un símbolo de brutalidad. Las imágenes de esta represión se transmitieron por televisión a nivel nacional, generando una ola de indignación. Martin Luther King Jr. declaró que la violencia policial en Selma era inaceptable y que no se detendría hasta lograr igualdad y justicia para todos. Debido a la brutalidad vivida ese día, se le nombró como Domingo Sangriento. 2 semanas después, se realizó una segunda marcha, esta vez escoltada por el ejército, lo que reflejó el apoyo creciente al movimiento. Finalmente, en agosto de 1965, se firmó la Ley de Derecho al Voto,
marcando un avance fundamental en la lucha por la igualdad. Las marchas de Selma demostraron la fuerza de la protesta pacífica y la desobediencia civil como herramientas poderosas para el cambio social. Esto es todo. Gracias por su atención. Hoy recordamos un trágico acontecimiento que dejó una huella imborrable en la historia de Estados Unidos y del mundo. Martin Luther King Jr., reconocido líder del movimiento por los derechos civiles, fue asesinado en Memphis mientras apoyaba a trabajadores sanitarios afroamericanos en huelgas por condiciones laborales justas. El reverendo King se encontraba hospedado en el Motel Lorraine, donde su dedicación por la justicia social se hacía más evidente que nunca. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el 4 de abril, King salió al balcón del segundo piso del motel para conversar con unos amigos y colegas. En ese momento, un francotirador desde un edificio cercano le disparó impactando en la mandíbula y cuello. A pesar de los esfuerzos médicos, Martin Luther King Jr. murió poco después en el hospital. El asesino, James Earl Ray, fue arrestado meses más tarde. Sin embargo, su captura dejó muchas dudas sobre si actuó solo en este horrendo crimen. La noticia de su asesinato generó una ola de tristeza e indignación en todo el país, desatando protestas, disturbios y saqueos en más de 100 ciudades. Ante la magnitud de la pérdida, el gobierno declaró días de luto nacional. Este trágico evento no solo marcó el fin de una era activa del movimiento por los derechos civiles, sino que también destacó la lucha por la justicia económica. King fue asesinado mientras abogaba por los derechos de los más pobres, revelando que su lucha iba más allá de la desigualdad racial, era una lucha por la equidad social para todos. Recordemos hoy a Martin Luther King Jr., un símbolo de esperanza y lucha por un mundo mejor. Su legado sigue vivo en cada esfuerzo por alcanzar la justicia y la igualdad.